¿Qué hay, amigos? Hoy os queremos hablar de los sistemas de compresión. Sistemas de compresión hay de muchos tipos, pero nosotros nos vamos a centrar en los dos modelos más usuales, que es el sistema de compresión externo y el sistema de compresión interno. El sistema interno. ¿Cómo funciona? Lo que tenemos que saber de este sistema es que, dependiendo de la fork que utilicemos, nos servirá para un manillar de 35 o un manillar de 32. Podemos utilizar la fork, por ejemplo este modelo, la Lancer Pro, que sería para manillares de 35. Lo único que tendríamos que hacer es comprar este capuchón, que es el CH32 y es el sistema que va a hacer de compresión. Va a hacer la compresión para que no se nos mueva. También podríamos, si queremos un manillar o tenemos un manillar de 32 milímetros, también le podemos poner un sistema de compresión interno. Pero en este caso tendrá que ser, por ejemplo, con esta fork, que está dimensionada para manillares de 32. El diámetro de esta fork es más pequeño, es de 25,4. Al ser más pequeño necesitamos un sistema de compresión que esté dimensionado a lo que sería el diámetro de esta fork. Este sería para manillar de 32. Vamos a ver un ejemplo si quisiéramos montar esta fork, la de manillar de 32, en nuestro scooter. Lo que haríamos sería montar la dirección. Yo en este caso la parte superior ya la tengo montada. Ponemos la parte inferior y la pasamos por aquí. Como veis, esto tiene juego. Si nosotros pusiéramos aquí el manillar con el clamp y apretáramos, lo que haríamos sería que no se saliera el manillar, pero nunca quitaríamos este juego. Para quitar este juego y que la fork no se mueva, necesitamos este sistema de compresión. Lo que hace el sistema es, con este tornillo y este tapón, lo vamos apretando y va comprimiendo hasta hacer que la fork no tenga juego. Vamos a apretarlo. Tampoco hace falta que lo apretéis mucho, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es mirar que la fork no tenga juego. Como veis, ya no tiene absolutamente nada de juego. Gira bien y no tiene nada de juego. Esa es la misión del sistema de compresión. Ahora lo único que tendríamos que hacer es coger nuestro manillar de 32, nuestro clamp para manillar de 32, poner el manillar en el clamp, pasarlo por aquí y apretar. Y ya lo tendríamos montado. Es muy importante cuando montéis sistemas de compresión interno, sea para manillares de 32 o manillares de 35, que los manillares tengan un corte. Porque si el manillar no tiene este corte, el clamp, cuando lo apretéis, no va a hacer su función, que es apretar el manillar encima de lo que sería el sistema de compresión para que no se os mueva. Para manillares oversize, para manillares de 35, sería exactamente lo mismo que acabamos de ver, pero con una fork dimensionada, una fork que de exterior hace 28. Sistema de compresión externo. Lo que utilizamos es un sistema de estos que hace la función de sistema de compresión y la función de clamp. Este sistema lo podéis utilizar tanto en manillares de 32 como en manillares de 35. El mismo sistema te valdría para las dos medidas de manillares. Si el manillar es de 32, poner este spacer, este espaciador, aquí dentro para hacer la medida de 32. Y si la medida es de 35, lo único que tenéis que hacer es quitar este espaciador y la medida sería para manillar de 35. Esto normalmente ya te viene con todos los sistemas de compresión externos. El sistema este de compresión externo es muy importante que sepáis que solo es válido para forks de diámetro de 28, la fork más ancha. Porque la parte inferior del sistema de compresión solo está preparada para esta medida. ¿Cómo funciona el sistema de compresión externo? Se compone del spacer, que es lo que hemos dicho que utilizaremos si el manillar es de 32, si es de 35 no lo utilizaremos,
y veréis que dentro viene un tapón y un tornillo. Este tapón y este tornillo es lo que hará que hagamos la compresión con nuestra fork. Vamos a montarlo para que lo veáis más claramente. Cogemos la fork de 35, para maniobrar de 35, que es de diámetro 28. La parte la tenemos montada, la parte de arriba de la dirección, y la de abajo la acabamos de poner. Presionamos y exactamente lo mismo que el interno. Ahora veríais que tiene juego. Lo que tenemos que hacer es comprimir. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Pondremos el sistema por la parte de 28. La fork tiene una rosca donde introduciremos este tornillo, que es el que va a ejercer la presión. Lo ponemos aquí. Y ahora lo que tendríamos que hacer es ir apretando hasta quitarle el juego este. Sobre todo tenéis que tener muy en cuenta que los tornillos de lo que sería la función de clamp estén flojos, porque si no, no va a hacer bien esta presión. Hemos abierto un sistema de estos por el medio para que veáis bien cómo funciona. Tenemos aquí este sistema, que es el mismo que este. Como veis, lo que hacemos aquí, lo que hace es, al poner el tapón, tiene como un resorte, como un escalón, donde se queda el tapón aquí anclado. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis más claro, ¿vale? Veis que la fork no supera el escalón este. Con lo cual, cuando nosotros ponemos este tornillo con el tapón y vamos apretando el tornillo, estira la fork para arriba y hace que esto no se mueva y no se salga la fork, ¿vale? Pierda el juego. ¿Qué os podéis encontrar alguna vez? Os podéis encontrar que hay algunas marcas que las forks son más largas. Si la fork es más larga, vamos a tener un pequeño problema, como vais a ver ahora. Vamos a poner esta fork sin la parte de abajo de la dirección, que hará que suba un poco más. Si ahora ponemos la compresión, vemos que la fork supera el escalón donde el tapón tiene que hacer presión. Con lo cual, por mucho que apretemos este tapón, siempre tendremos este pequeño juego. Nunca quitaremos el juego al manillar. Para estos casos, lo que tendríais que hacer sería ponerle a estas forks, que son más largas, unos alzadores. Hay de diferentes medidas. Esto en las bicicletas también se pone a veces. Ponemos un alzador y cuando metemos el sistema, ya queda por debajo del escalón. Podemos poner nuestro tapón y apretar el tornillo para que eso haga la compresión. Es súper importante, tanto para manillares de 32 como de 35. Recordad, si es de 32, pondréis el espaciador, que lo que hace es hacer el diámetro para manillar de 32. Y si es de 35, no pondremos el espaciador. Lo que tenéis que tener muy en cuenta es cuando pongáis vuestro manillar con un sistema de compresión externo, siempre tenéis que mirar que el manillar no tenga corte. Al contrario que el sistema interno, que necesitaba corte para presionar, el sistema externo es muy importante que no tenga este corte. Porque si no, cuando vosotros lo pongáis aquí y apretéis la parte esta del clamp, del sistema, esto va a presionar encima del manillar y lo va a chafar. Con lo cual lo que va a hacer es no apretar bien. Lo que tenéis que hacer es, si vuestro manillar tiene corte, cortarlo por donde termina el corte para dejarlo sin corte. De esta manera pondréis vuestro manillar aquí, apretaréis y apretará fuerte, apretará bien. No os preocupéis si decís, ostras, es que entonces me va a quedar más bajo el manillar porque corto hasta aquí. No queda tan bajo porque estáis subiendo, con este sistema, ya estáis subiendo unos 2-3 centímetros. Preguntas. Tengo un manillar de 32, quiero ponerme una fork de aluminio con un sistema interno. ¿Puedo? Sí, pero tienes que tener en cuenta que tu fork sea de 25 de diámetro para poderle poner tu sistema interno.
y podrás poner sin ningún problema tu manillar de 32. ¿Puedo cambiar mi sistema externo por un sistema interno para que pese menos y no se vea tan grande? Sí. Lo único que tendrás que hacer es quitar el externo y comprarte el adaptador, el CH32, para ponerlo aquí. El diámetro del manillar tendrá que ser de 35. No te valdrá el manillar de 32. ¿Puedo poner un manillar de 32 en un sistema externo? Sí, puedes poner tanto un manillar de 32 como un manillar de 35. Normalmente todos los sistemas externos te vienen con un adaptador para que puedas cambiar el manillar de diámetro. Me he puesto un sistema externo y no soy capaz de quitarle el juego a mi scooter. Seguramente es porque la Ford es más alta y supera el escalón que hemos visto anteriormente. La única manera de solucionarlo es poniéndole un espaciador entre la tapa de la dirección y nuestro sistema externo. Bueno amigos, pues hasta aquí esta explicación. Espero que os haya gustado. Recordad seguirnos si es que no lo hacéis ya en nuestro canal para no perderos nada, ninguna novedad, y seguirnos también en Instagram. Podéis dejar un comentario si queréis que hagamos otro vídeo de cualquier otra cosa y os pueda ser de utilidad. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.